El olor a tierra mojada, ese fue mi primer recuerdo. No el de flores o el perfume de mi casa, sino el de tierra, mezclada con algo más, algo metálico, a sangre quizás. No lo sé. Estaba oscuro. Un oscuro denso, pesado, que no me dejaba ver ni sentir nada, salvo un dolor que me arrancaba el alma. ¿Alguna vez han sentido que su cuerpo no les pertenece? Como si fueran un caparazón vacío, con un espíritu atrapado dentro, luchando por salir. Así me sentía yo. Un desespero mudo. Entonces, entre el torbellino de la nada, comenzaron a llegar sonidos. Lejanos al principio, como un murmullo de voces incomprensibles, luego más nítidos. El pitido constante de una máquina, el arrastrar de zapatos en un pasillo. Voces que susurraban, pero que no me decían nada. Intentaba moverme, abrir los ojos, gritar, pero mi cuerpo era una prisión. Mis párpados pesaban como plomo, mis labios estaban secos, sellados. Recuerdo la voz de una mujer, dulce y suave, que se acercaba a mi oído y decía: «Señora Isabela, despierte. Ya es hora de volver». Isabela. Ese nombre me sonaba. ¿Pero quién era Isabela? ¿Y por qué me llamaba así? Era como si mi vida entera se hubiera borrado, dejando solo esa palabra, un eco en la vasta inmensidad de mi mente confusa. Un eco que, por alguna razón, me daba una fuerza extraña, una punzada de esperanza. Los fragmentos de memoria eran como flashes de luz en la oscuridad. Un coche. Una curva cerrada. El brillo cegador de unos faros. Y luego, nada. El vacío. La nada. Mi cabeza dolía. Un dolor profundo, que vibraba en cada fibra de mi ser. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba aquí, en esta cama extraña, escuchando el zumbido de aparatos que me mantenían unida a la vida? No podía entenderlo. La confusión era mi única compañera. ¿Estaba viva? Si lo estaba, ¿por qué sentía que había vuelto de un lugar muy, muy lejano? Un lugar donde no existía el tiempo, ni los rostros, ni el amor. Solo el olvido. La soledad se apoderaba de mi pecho, un frío que calaba los huesos, más intenso que cualquier herida física. En mis sueños, o quizás eran recuerdos, veía el rostro de Javier, mi esposo. Su sonrisa, sus ojos llenos de ternura. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no estaba a mi lado? La pregunta se clavaba en mi corazón, una aguja ardiente. Cada día era una lucha. Luchar por un respiro, por un movimiento, por una palabra. La enfermera, María, siempre a mi lado, paciente, alentándome. Sus manos suaves en las mías, su voz reconfortante. Ella se convirtió en mi ancla, mi única conexión con este mundo que parecía no reconocerme. Pero, ¿cómo me reconocería si yo misma no sabía quién era? Ese vacío era aterrador. Sentía la desesperación crecer en mi interior. Quería preguntarle a María sobre Javier, sobre mi casa, sobre todo lo que intuía que había perdido. Pero las palabras no salían, solo balbuceos sin sentido. Y María, con una mirada de profunda tristeza, nunca me daba una respuesta clara. Sus ojos siempre se desviaban, llenos de una pena que yo no podía comprender. Había algo más, lo sentía. Una verdad que se ocultaba en su silencio. Algo que me esperaba, una revelación que me helaría la sangre. Pero antes de poder entenderlo, antes de poder preguntar de nuevo por Javier, necesitaría una fuerza que aún no tenía. La oscuridad de la noche me envolvía, pero ahora, no era una oscuridad vacía. Estaba llena de preguntas, de anhelos. Una certeza empezaba a crecer en mi alma, no podía rendirme. No podía quedarme enterrada en ese olvido. Había algo más. Lo sentía en mis huesos. Y lo descubriría. Costara lo que costara. Poco a poco, como el sol que se asoma tímidamente tras una noche larga, la niebla de mi mente empezó a disiparse. Los contornos del cuarto de hospital, antes borrosos, ahora se definían. El techo blanco,
los aparatos que seguían emitiendo su pitido rítmico, las sombras danzando en las paredes con la luz tenue. Era como si, de repente, una parte de mí que había estado dormida, o quizás ausente, comenzara a despertar. María, la enfermera, se había convertido en un rostro familiar, su presencia, un bálsamo para mi alma. Su paciencia era infinita, su mirada, un reflejo de compasión que me daba fuerzas para seguir luchando. Un día, después de muchos intentos, mis labios secos lograron emitir un sonido. Una palabra. Javier, susurré, apenas un hilo de voz. María se inclinó, sus ojos llenos de una tristeza profunda. No respondió directamente. Solo apretó mi mano con más fuerza, y en ese gesto, sentí el peso de algo no dicho. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué esa evasión? Algo dentro de mí me decía que la respuesta no sería fácil de digerir. Preguntas se agolpaban en mi mente, pero mi voz aún era débil. ¿Qué me había pasado? ¿Por qué estaba tan frágil? María, viendo mi angustia, me explicó con delicadeza. Había estado en coma. Meses. Meses enteros de mi vida se habían desvanecido como el humo en el viento. Meses que yo no recordaba, que me habían sido robados. Y lo más escalofriante, lo que me heló la sangre, fue su siguiente frase. Señora Isabela, dijo, con un tono casi reverencial, después del accidente, todos la dieron por muerta. Mi propia muerte. ¿Pueden imaginarlo? Ser declarada muerta, sin estarlo. Mi propio velorio, mi propia lápida. Mientras mi espíritu luchaba por regresar, ellos me estaban enterrando. La incredulidad se apoderó de mí. ¿Cómo? ¿Cómo pudo Javier, mi esposo, permitir algo así? ¿Cómo pudieron mis seres queridos creer que me había ido para siempre? Era una traición. Una traición invisible, silenciosa, que dolía más que cualquier herida física. Fui borrada. Borrada de la vida de todos, de su memoria. Sentía la necesidad de gritar, de decirles que estaba viva, que regresé. Pero mi voz, traicionera, aún no me obedecía del todo. La impotencia era abrumadora. María, viendo mi desesperación, me contó a cuentagotas, con suma cautela, que Javier había reconstruido su vida. No dijo con quién, pero la forma en que sus ojos se desviaban, la pausa antes de cada palabra, me lo dijo todo. Mi mente se negó a aceptar lo que ya mi corazón presentía. ¿Un nuevo comienzo? ¿Con quién? La sola idea me revolvía el estómago. Quería salir de allí, quería verlo con mis propios ojos. Necesitaba la verdad, por más dolorosa que fuera. La angustia se convirtió en una urgencia. Cada minuto en esa cama era un minuto robado de una vida que, al parecer, ya no era mía. Debía escapar. Debía saber qué había pasado mientras estuve dormida. Esa sensación de haber sido borrada, de haber sido reemplazada, era un fuego que me consumía por dentro. Y ese fuego me daría la fuerza para enfrentar lo que viniera. Porque ahora, yo era una extraña para el mundo, pero estaba viva. Y estaba decidida a reclamar mi existencia. El tiempo no espera a nadie, ni siquiera a los que se fueron sin despedirse, y yo no podía perder ni un segundo más. Mi cuerpo, poco a poco, iba recuperando su fuerza. La enfermera María me ayudaba a dar los primeros pasos, débiles al principio, luego más firmes. Cada fibra de mis músculos protestaba, pero la mente ardía con un fuego nuevo. El deseo de saber la verdad era mi motor. Sin embargo, mi alma, seguía hecha pedazos. La idea de que me habían dado por muerta, de que mi esposo había reconstruido su vida, se clavaba en mi pecho como una astilla. María, con su infinita dulzura, intentaba prepararme. Señora Isabela, me decía, con la voz suave, las cosas han cambiado mucho allá afuera. La vida sigue para todos. Sus palabras, lejos de consolarme, solo aumentaban mi angustia. ¿Cómo había seguido su vida? ¿Y la mía, qué?
La mía se había detenido en el instante del accidente. De vez en cuando escuchaba fragmentos de conversaciones entre las enfermeras, cuchicheos sobre el viudo y lo mucho que sufrió por mi pérdida. Una parte de mí, esa parte ingenua que aún vivía en el pasado, quería creerlo. Quería creer que Javier había llorado mi ausencia, que mi memoria lo atormentaba. Pero otra parte, una nueva, más sabia y dolida, me decía que había algo más. Un presentimiento frío, como una mano helada que me apretaba el corazón. El día que me senté por primera vez en la silla de ruedas y María me llevó hasta la ventana, el mundo exterior me golpeó como una bofetada. Los árboles, el sol, la gente caminando por la calle, todo seguía allí, indiferente a mi tragedia. Era el mismo mundo, pero yo ya no era la misma Isabela que lo había habitado. El miedo de regresar a casa y enfrentar lo que encontraría era casi insoportable. Un miedo que se mezclaba con una necesidad imperiosa. Fue entonces cuando María, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, me dijo la verdad a medias. Su esposo, Javier, él encontró consuelo en una persona muy cercana. Ahora están juntos. No pronunció el nombre. No hizo falta. Mi mente, que había estado resistiéndose a esa posibilidad, ya lo había adivinado. Solo podía ser Elena, mi mejor amiga, mi hermana del alma. ¿Pueden imaginar ese golpe? No solo mi esposo, sino mi amiga. La mujer en quien confiaba mis secretos más íntimos, mis miedos, mis alegrías. El aire se me fue de los pulmones. Era como si el accidente no hubiera sido suficiente, como si la vida quisiera arrancarme cada pedacito de lo que fui. No podía creerlo. Elena. La traición no era solo de Javier, sino de mi propia amiga. La incredulidad se transformó en una rabia sorda, un dolor que amenazaba con devorarme. Javier con un nuevo comienzo. Con Elena. ¿Cómo? ¿Por qué? Necesitaba verlo. Con mis propios ojos. No podía quedarme un minuto más en ese hospital, alimentando fantasmas. Tenía que ir. Tenía que saber. La urgencia me consumió. Mi mente solo pensaba en un lugar, mi casa. O lo que antes era mi casa. Porque ahora, sentía que ya no me pertenecía. Esa noche, el sueño no vino. Solo una certeza, tenía que escapar, tenía que ir en busca de mi verdad, no importaba el costo. Porque el tiempo no me esperaba, y yo no podía permitir que la vida que me robaron se perdiera para siempre. La adrenalina me impulsaba. Salí del hospital, con mis escasas pertenencias en una pequeña bolsa, y me adentré en la noche de la ciudad. Cada paso era incierto, pero la determinación de ver con mis propios ojos la verdad me daba la fuerza. Mis pies me llevaron, casi por inercia, hacia la que había sido mi calle, mi barrio, el lugar donde se suponía que mi vida se había detenido. ¿Alguna vez han regresado a un lugar que amaban y sentido que ya no les pertenece, que se ha vuelto ajeno? Esa sensación me invadió al doblar la esquina. La calle estaba igual, las mismas casas con sus jardines bien cuidados, los mismos faroles iluminando el camino. Pero algo era diferente. O quizás era yo, la que había cambiado. Mi corazón latía desbocado en mi pecho cuando mis ojos se posaron en ella, mi casa. Las luces estaban encendidas, cálidas y acogedoras, como si no hubiera pasado un solo día. Pero esa calidez, ahora, no me consolaba. Me helaba el alma. Y entonces la vi. Una silueta en la ventana, moviéndose con familiaridad. No era la silueta de Javier solo. Era una figura esbelta, con el cabello recogido de una forma que reconocía, aunque mi mente se resistía a nombrarla. Mi cuerpo se paralizó. Una descarga eléctrica recorrió mis venas. No podía ser. Mis ojos se negaban a creer lo que ya mis entrañas sabían. No. No podía ser ella. Pero sí, era ella. Elena. Mi mejor amiga. La mujer con quien había compartido secretos de niñas, sueños de adolescentes, confidencias de mujeres.
la que estuvo a mi lado en mi boda, la madrina de mis hijos imaginarios. Estaba allí, en mi casa. Con mi esposo. Los vi reír a través de la ventana. Su risa, antes tan familiar, ahora sonaba a una melodía cruel, a un eco de traición. Javier la abrazó por la cintura, con una naturalidad que me desgarró por dentro. Era una escena cotidiana, de pareja, pero para mí, era la visión más devastadora de mi vida. El aire se me fue. Caí de rodillas en el frío asfalto, un grito silencioso atrapado en mi garganta. La traición tenía un rostro, y era doble. No solo Javier, el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separe, sino también Elena, mi confidente, mi hermana elegida. ¿Cómo habían podido? ¿Cuándo? ¿Desde cuando se estaba tejiendo esta red de engaños a mis espaldas? La rabia y el dolor se mezclaron en un torbellino. Quería entrar, quería romper la ventana, gritarles que estaba viva, que era la dueña de esa casa, de esa vida que ellos habían robado. Pero la debilidad de mi cuerpo, recién salido del hospital, y el shock de la escena me paralizaron. Era como si mi espíritu quisiera liberarse, pero mi carne me encadenara. Me sentía como un fantasma, invisible, presenciando mi propia vida siendo vivida por otros. Un vecino, el señor García, que sacaba a pasear a su perro, me miró extrañado. Intenté hablar, mi voz aún ronca, pero él solo me dio una mirada de pena y siguió su camino, como si yo fuera una indigente más en la noche. No me reconoció. Para el mundo, Isabela estaba muerta. Y ese fue el golpe más duro de todos. Estaba viva, pero para ellos, era solo una memoria. ¿Cómo podía reclamar mi vida si nadie me reconocía? Esa noche, me quedé allí, oculta en las sombras, observando la vida que me habían arrebatado. Y la única certeza que me invadió fue que no podía dejarlo así. Tenía que haber una forma de desenterrar la verdad. Y lo haría, aunque para eso tuviera que desenterrar también mis propias heridas. Las noches se hicieron largas, observando desde las sombras esa casa que un día fue mi hogar. Cada risa que escuchaba, cada gesto de cariño entre Javier y Elena, era una puñalada en mi corazón. Parecían tan felices, tan cómodos en la vida que se habían construido sobre mis ruinas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía mi mejor amiga, la que me conocía como la palma de su mano, estar viviendo mi vida, con mi esposo, sin una pizca de culpa? Recuerdo los años de nuestra amistad. Elena y yo éramos inseparables desde la infancia. Compartíamos sueños, penas, alegrías. Éramos como hermanas, o más. Ella fue la primera persona a la que le conté que me había enamorado de Javier. Ella estuvo a mi lado cuando nos casamos. Me prometió lealtad eterna, dijo que siempre sería mi apoyo. ¿Y ahora? Ahora era la sombra que se movía dentro de mis paredes, la voz que consolaba a mi marido. La traición no era solo un sentimiento, era una presencia física que me asfixiaba. No era solo que Javier me hubiera olvidado tan rápido, sino que mi propia amiga había ocupado mi lugar. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Había sido esto antes del accidente? ¿Estaba yo ciega? Todas las risas compartidas, las confidencias, ¿habían sido una farsa? Sentía que mi memoria me engañaba, que cada recuerdo feliz con Elena ahora estaba manchado por esta amarga verdad. Sé que muchas mujeres vivieron algo parecido, esa sensación de ser invisible para quien más importa, esa duda que te carcome el alma. Un día, mientras deambulaba por el parque cercano a mi antigua casa, un hombre mayor, don Ramón, el kiosquero, me miró fijamente. Mi corazón dio un brinco. ¿Me había reconocido? Me acerqué, con la esperanza encendida, pero él solo me miró con lástima. Pobrecita, murmuró, se parece tanto a la difunta Isabela. Sus palabras me golpearon como un látigo. Difunta. Era un fantasma para el mundo. Intenté explicarle, mi voz ronca por el desuso y la emoción. Él solo negó con la cabeza, sus ojos llenos de una compasión que me hizo sentir aún más sola. Váyase, mi hija.
descanse en paz. No se torture así. La dificultad de probar mi identidad era abrumadora. No tenía documentos, ni dinero, ni nadie que me creyera. Era como si mi existencia hubiera sido borrada de los registros de este mundo. La desesperación me invadió. ¿Sería mejor aceptar mi muerte y desaparecer? ¿Sería ese el destino que la vida me había deparado? Pero la rabia, esa rabia ardiente que crecía en mi interior, no me dejaba. No podía permitir que mi vida, mi legado, se esfumaran así. De repente, una imagen. La de una vieja fotografía mía, enmarcada, que Javier y yo habíamos dejado en la plaza principal de nuestro pueblo natal, cuando éramos novios. Una foto con una dedicatoria grabada en el reverso. Era una tontería de jóvenes, pero quizás sería una pequeña llave. Una forma de probar que yo era Isabela. Esa pequeña esperanza, como una chispa en la oscuridad, encendió una nueva determinación en mi corazón. Sabía que tenía que encontrar esa foto. Era el primer paso. El primer hilo de una madeja que yo misma desharía, cueste lo que cueste, para desenterrar la verdad. Y lo que encontraría, lo presentía, no sería nada fácil. La idea de la fotografía en la plaza me dio un nuevo propósito. Pero sabía que eso no sería suficiente. Necesitaba algo más personal, algo irrefutable. Y entonces, un recuerdo, como un rayo de luz en la oscuridad de mi mente, iluminó una vieja costumbre mía. Mi diario. Un pequeño cuaderno de cuero que guardaba celosamente, oculto en el fondo de un cajón secreto de mi tocador, bajo unas sábanas de lino bordadas a mano por mi abuela. Allí, en esas páginas, anotaba mis pensamientos más íntimos, mis alegrías, mis penas, y sí, también mis miedos. Mis sospechas. La audacia de entrar a mi propia casa, ahora convertida en el nido de la traición, me hizo temblar. Pero la necesidad era más grande que el miedo. Tenía que hacerlo. Tenía que recuperar ese diario. Bajo la tenue luz de la luna, me acerqué a la ventana trasera, la que daba a la cocina. Recordaba que siempre dejábamos una pequeña abertura para que entrara el aire fresco en las noches calurosas de verano. Con el corazón en la garganta, la abrí con un chirrido apenas perceptible y me deslicé dentro. El aire de la casa me golpeó de lleno. Ya no olía a mí, a mis perfumes, al café de las mañanas que yo preparaba. Ahora, un aroma diferente, dulzón, empalagoso, el perfume de Elena, impregnaba cada rincón. Era como si ella hubiera borrado mi esencia de las paredes, de los muebles, de cada objeto. Caminé a tientas, con el pulso acelerado, sintiendo el suelo bajo mis pies, familiar y a la vez, extraño. Cada paso era una tortura. El miedo a ser descubierta me helaba la piel, pero la ira que ardía en mi pecho era más fuerte. Llegué a mi habitación, o lo que había sido mi santuario. La cama deshecha, pero con sábanas diferentes. Flores frescas en la mesita de noche, no las que a mí me gustaban. Y allí, intacto, mi tocador. Con manos temblorosas, abrí el cajón. Deslicé mis dedos bajo el lino y sentí la rugosidad del cuero. Allí estaba. Mi diario. Polvoriento, como si hubiera esperado mi regreso. Lo abrí con prisa, la luz de la luna apenas permitiéndome distinguir las letras. Mis propias palabras, escritas con mi puño y letra. La fecha. Meses antes del accidente. Y allí, plasmadas en tinta, mis inseguridades, mis presentimientos. Anotaciones sobre Javier, sobre su distancia, sobre las excusas para llegar tarde a casa. Y las descripciones de Elena, siempre presente, siempre consolando a Javier en mis ausencias, siempre con una sonrisa demasiado complaciente. Las semillas de la traición ya estaban plantadas. Mucho antes de que me dieran por muerta, ellos ya estaban tejiendo su propia historia a mis espaldas. Fui duplamente engañada. No solo me arrebataron la vida, sino que la construyeron sobre una base de mentiras. Justo debajo de mis narices. La rabia, esa que había sentido antes, ahora se intensificó,
se convirtió en una llama que me quemaba por dentro. Escuche esto como si fuera su propia alma gritando por justicia. El diario era mi verdad. Mi prueba. No solo para mí, sino para el mundo. Contenía la cronología de su engaño, el inicio de su traición. Sabía que no podía enfrentarlo sin esto. Sería solo la palabra de una loca que volvió de la tumba. Pero con el diario, con mis propias palabras, tendría una voz. Una voz que ellos habían intentado silenciar para siempre. Ahora, solo quedaba decidir cómo y cuándo los confrontaría. Porque una cosa era cierta, no me quedaría callada. Ya no. Con el diario apretado contra mi pecho, sabía que tenía la verdad en mis manos, pero ¿quién me creería? ¿Cómo convencería a alguien de que yo, Isabela, la que todos creían muerta, había regresado? Necesitaba una aliada, alguien que tuviera el peso y la sabiduría para escuchar mi historia sin juzgarme como a una loca. Y solo un nombre vino a mi mente, la señora Sofía. Una abogada jubilada, con canas plateadas y una reputación intachable en el pueblo, conocida por su honestidad y su ojo para la verdad. Había sido amiga de mi madre, y yo sabía que ella entendería la importancia de la familia y el dolor de una traición. La encontré en su pequeña casa, rodeada de libros viejos y el aroma a manzanilla. Me recibió con la amabilidad de siempre, pero sus ojos, al verme, mostraron una mezcla de sorpresa y preocupación. «Mi querida Isabela, ¿eres tú de verdad?», preguntó, con voz trémula, como si estuviera viendo un fantasma. Y en ese momento, supe que ella, al menos, estaba dispuesta a escuchar. Le conté mi historia, desde el accidente, el coma, hasta mi despertar y mi regreso a un mundo donde me habían borrado. Hablé de Javier, de Elena, de la vida que habían construido sobre mi supuesta tumba. La señora Sofía me escuchaba atentamente. Su rostro una mezcla de compasión y asombro. Al principio, percibí una chispa de escepticismo en su mirada, una duda natural ante una historia tan increíble. Ya he vivido más inviernos que primaveras, y aún así, la verdad sigue congelando el alma, ¿verdad, mija? Cuando terminé de hablar, le entregué el diario. Aquí está la prueba, señora Sofía, le dije con la voz aún débil pero llena de convicción. Mis palabras. Mi verdad. Ella tomó el pequeño cuaderno, sus dedos arrugados acariciando la tapa de cuero. Comenzó a leer, sus ojos recorriendo cada línea con lentitud. Las páginas amarillentas, mi caligrafía de entonces, los detalles íntimos de mi vida, mis pensamientos más ocultos, mis presentimientos sobre la relación de Javier y Elena. A medida que leía, vi cómo el ceticismo en sus ojos se desvanecía, reemplazado por una expresión de asombro y luego, de una profunda tristeza. Ella conocía mi letra. Sabía que esas palabras eran mías. Leyó sobre mis dudas, sobre la frialdad de Javier, sobre la presencia constante de Elena, que ya me hacía sentir incómoda antes del accidente. Cada palabra en el diario revelaba la verdad que había estado ahí, latente, incluso antes de que me muriera. Sentí una punzada de dolor al revivir cada una de esas sospechas, ahora confirmadas. Cuando terminó, la señora Sofía cerró el diario lentamente y me miró con una expresión de dolor y determinación. Isabela, dijo con firmeza, esto es una injusticia. No podemos permitirlo. En ese momento, supe que había encontrado a mi aliada. La que creería en mí, la que me ayudaría a pelear. Juntas, empezamos a trazar un plan. Un plan para confrontarlos, para desenmascarar la verdad. La tensión era palpable. El miedo aún estaba allí, pero ahora, no estaba sola. La hora de la verdad se acercaba, y no podía haber vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que el camino sería doloroso, pero también que era el único camino hacia mi propia libertad. El día llegó. Ese día en el que, después de tanto tiempo, volvería a pisar la casa que fue mía, pero esta vez, con la verdad en mis manos. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor de guerra sonando en mis oídos. La señora Sofía, con su mirada serena pero firme,
me dio la mano. Recuerda, Isabela, me dijo, tienes la razón de tu parte. Sus palabras fueron mi escudo. Respire hondo y imagine el peso de enfrentar el propio pasado, ahora, vivo delante de usted. Entramos. La puerta, que tantas veces había cruzado con alegría, ahora parecía un portal hacia lo desconocido. La casa estaba tal como la recordaba, pero la atmósfera era diferente, impregnada de una falsedad que me oprimía el alma. Javier y Elena estaban en la sala, sentados en el sofá que yo misma había elegido. Al vernos, sus rostros se descompusieron. El asombro, luego la incredulidad, y finalmente, un terror mudo, se dibujó en sus facciones. Sus ojos, antes llenos de una falsa felicidad, ahora reflejaban el pánico de quien ha sido descubierto. El silencio fue ensordecedor. Un silencio cargado de años de mentiras, de secretos. Fui yo quien lo rompió, con una voz que, para mi sorpresa, sonó firme, sin titubeos. Estoy viva, dije, y mis palabras resonaron en la habitación como un eco. Regresé. Javier fue el primero en reaccionar. Balbuceó, se puso de pie, su rostro pálido como la cera. Intentó acercarse, pero mi mirada lo detuvo. Elena, por su parte, se quedó petrificada, sus ojos fijos en mí, la incredulidad mezclada con una especie de furia fría. Isabela, ¿cómo es posible?, murmuró, su voz apenas un susurro. La vi temblar. La señora Sofía intervino, su voz clara y autoritaria. Ella ha venido por respuestas, señor Javier, señorita Elena. Y las va a obtener. El miedo en sus ojos era palpable. Javier comenzó a excusarse, a hablar de la pena que sintió. De la soledad que lo consumió. Le escuchaba, pero sus palabras sonaban vacías, huecas. Elena, por su parte, seguía negando, diciendo que todo era un error, que yo estaba confundida. Fue entonces cuando la señora Sofía sacó el diario. Lo abrió en una página al azar y empezó a leer, mi caligrafía revelando los secretos que habían guardado. Las anotaciones sobre las ausencias de Javier, las visitas constantes de Elena, mis presentimientos. Cada palabra leída era una daga clavándose en sus corazones, en su conciencia. Los vi palidecer, sus miradas se cruzaban, llenas de culpa y remordimiento. Javier, finalmente, no pudo más. Cayó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Fui un cobarde, Isabela, su voz ahogada por el llanto. Me dejé llevar por el dolor, por la soledad, y ella estaba ahí. Elena, con el rostro bañado en lágrimas, admitió la pasión que había crecido, como la pena por mi supuesta muerte los había unido. La verdad, cruda y dolorosa, se desplegó ante mis ojos. No había vuelta atrás. La vida que ellos habían construido, esa vida que me habían robado, ahora se desmoronaba ante mis propios ojos. Pero esa caída, aunque dolorosa, era necesaria para que yo pudiera reconstruirme. La confrontación había comenzado, y lo que vendría después, lo sabía, sería aún más difícil. La sala se llenó de un silencio denso, roto solo por los sollozos de Javier y el llanto ahogado de Elena. La verdad, tan esperada, se presentaba ahora como un puñal en mi corazón. Era real. Estaban juntos. Habían compartido una vida mientras yo yacía en la oscuridad. Javier, con el rostro surcado por las lágrimas, intentaba explicar. Hablaba del inmenso vacío que mi muerte le había dejado, de la desesperación que lo invadió. Contaba cómo Elena, con su presencia constante, había sido un bálsamo para su dolor, una luz en su oscuridad. Estaba solo, Isabela, decía, con la voz quebrada. Ella fue mi consuelo. Mi apoyo. Elena, por su parte, con la cabeza gacha, admitía entrecortadamente que la compasión por Javier se había transformado en un amor que no pudo controlar. Habló de la culpa, sí, pero también de la fuerza de una pasión que los había arrastrado. Los escuchaba, y aunque sus palabras dolían, también revelaban la complejidad de la situación. Ellos, a su manera, se amaban.
Habían construido algo, por más que su cimiento fuera mi ausencia y una mentira. Mi dolor era inmenso, palpable, tan denso que casi podía tocarlo. Fui borrada. Sustituida. No era solo que mi vida hubiera sido robada, sino que otra había crecido en su lugar, una vida que no me incluía. La señora Sofía, con la sabiduría que solo los años dan, rompió el tenso silencio. Aquí no se trata solo de quién tuvo la culpa, sino de cómo se van a sanar estas heridas, dijo, mirando a los tres. Habló de la necesidad de justicia, sí, pero también de la importancia del perdón. ¿Perdón? ¿Podría yo perdonarlos por haberme enterrado viva en la memoria de todos? La palabra se sentía ajena, casi imposible de pronunciar. Mi corazón clamaba por algo más, por una reparación que fuera más allá de las palabras. La abogada propuso un acuerdo. Yo no quería destruir sus vidas, no completamente. Mi corazón, a pesar de todo, aún tenía un resquicio de nobleza. Pero necesitaba mi vida de vuelta. Mis propiedades, mi nombre, mi dignidad. Necesitaba que reconocieran públicamente mi existencia, mi sufrimiento. La conversación fue tensa, llena de pausas, de miradas esquivas. La exhaustión emocional me invadía. Cada revelación, cada lágrima, me drenaba las fuerzas. Pero en medio de todo ese dolor, una pequeña flama de determinación ardía en mi pecho. No iba a ser una víctima más. Había regresado de la nada, había luchado por mi vida en la oscuridad. No permitiría que mi historia terminara con una derrota. Quería un nuevo comienzo, sí. Uno donde yo fuera la dueña de mi destino, donde mi voz fuera escuchada, no silenciada. Contar esto no me hará olvidar, pero quizás me ayude a perdonarme. La promesa era intentar reconstruir mi vida, lejos de ellos, de su traición, de su amor nacido de mi ausencia. La batalla había terminado en esa sala, pero la guerra por mi paz interior apenas comenzaba. Sabía que los días venideros serían un desafío, pero estaba lista para enfrentarlos, un paso a la vez. La resurrección de Isabela fue un proceso largo y tedioso. Imaginen la burocracia, los papeles, los trámites para demostrar que la que estaba viva era yo, y no un fantasma del pasado. Cada paso era una victoria, pero también una confirmación de lo absurdo de mi situación. La noticia se esparció como pólvora en el pueblo. De repente, yo, la que había sido enterrada en la memoria de todos, era el tema de todas las conversaciones. Los murmullos en la calle, los ojos curiosos, las miradas de lástima y, a veces, de morbo. Era como si mi tragedia personal se hubiera convertido en la telenovela de la vida real de la gente. Decidí mudarme a un pequeño apartamento en la otra punta de la ciudad. Lejos de la casa que había sido mía, lejos de los recuerdos, lejos de Javier y Elena. Era una nueva vida, sí, pero impuesta. Un comienzo de cero, con el peso de un pasado que no se desprendía de mí. Las primeras semanas fueron las más duras. La soledad se me metía por los huesos. Mi rutina se había deshecho, mis amistades se habían disipado, mi propósito se había perdido. Piense en un nuevo comienzo, pero con el peso de todo lo que fue dejado para atrás. Es un dolor agridulce, ¿saben? La libertad de estar viva, pero la pena de haber perdido tanto. Las imágenes de Javier y Elena, riendo en lo que fue mi hogar, me atormentaban. Los veía, a veces, en la distancia, caminando por la plaza, tomados de la mano. Parecían tan ajenos a mi sufrimiento, tan inmersos en su propia felicidad, que me costaba respirar. ¿Cómo podían seguir adelante, tan campantes, después de lo que me habían hecho? Esa pregunta me carcomía. La casa que compartí con Javier, los bienes, todo lo que habíamos construido juntos. La señora Sofía me ayudaba con los asuntos legales, pero cada decisión era una punzada. ¿Vender? ¿Mantener? ¿Cómo se pone precio a la vida que te robaron? Era un desgarro constante. Necesitaba encontrar un nuevo rumbo, un motivo para levantarme cada mañana. Empecé a buscar trabajo, algo que me diera una rutina,
que me obligara a pensar en otra cosa que no fuera mi dolor. Pequeñas victorias se fueron sumando, un empleo de medio tiempo en una floristería, el aroma de las flores, tan diferente al de la tierra mojada, me traía un poco de consuelo. Luego, me ofrecí como voluntaria en un hogar para ancianos, escuchando historias de vida, encontrando consuelo en la empatía. La fortaleza que había encontrado al salir del coma, al luchar por mi identidad, ahora se manifestaba en cada pequeño paso. No era la Isabela de antes, no. Esa Isabela había muerto, metafóricamente, en el accidente. Pero de sus cenizas, nacía una mujer diferente. Una mujer que había regresado de la tumba de la memoria, decidida a forjar su propio destino. El camino era largo, lleno de incertidumbres, pero sabía que no podía retroceder. No cuando mi vida, mi verdadera vida, apenas comenzaba a tomar forma. Y lo que vendría, lo presentía, traería aún más sorpresas. La vida en mi pequeño apartamento, aunque solitaria, me traía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Las flores en la floristería, las sonrisas agradecidas de los ancianos en el hogar, poco a poco iban curando las heridas más profundas. Pero había algo que aún me carcomía por dentro, una pregunta sin respuesta que me impedía avanzar por completo. Algo que Elena y Javier nunca me habían dicho, algo más allá de la traición de su amor. Hay algo que nunca le conté ni a mis hijos. Ni siquiera a ustedes, algo que yo misma descubrí mucho tiempo después. Un día, mientras organizaba unos papeles viejos en mi apartamento, escuché un golpe en la puerta. Abrí y me encontré con un rostro familiar, aunque no lo esperaba. Era Carmen, la hermana menor de Elena. Siempre había sido más callada, más observadora que su hermana. Sus ojos, llenos de una tristeza que yo conocía bien, me miraron con una mezcla de pena y alivio. Isabela, susurró, y en su voz no había rastro de la frialdad que Elena había mostrado. La invité a pasar, con el corazón acelerado. Carmen dudó un momento, luego se sentó y, con voz temblorosa, me confesó algo que me heló la sangre. Mi hermana siempre te tuvo envidia, Isabela, dijo, con una amargura palpable. Siempre quiso lo que tú tenías, tu casa, tu vida, y a Javier. Las palabras de Carmen confirmaron algo que yo había presentido, pero que mi mente se había negado a creer. La traición de Elena no era solo una cuestión de pasión desmedida, sino de una envidia arraigada, de un deseo de poseer lo que era mío. Carmen me dio detalles, piezas de un rompecabezas que yo no había logrado armar. Me habló de cómo Elena se había acercado a Javier meses antes del accidente, de cómo lo consolaba con falsas lágrimas por los problemas en nuestro matrimonio, problemas que ella misma había alimentado. Me contó cómo Elena manipulaba las situaciones para estar a solas con él, para sembrar la discordia entre nosotros. Una nueva capa de dolor se añadió a mi alma. No fue solo un amor que floreció en mi ausencia, fue una estrategia, un plan fríamente calculado. La palabra pasión ahora sonaba hueca, vacía. Era ambición. Mi mente comenzó a unir los puntos. Si Elena era capaz de tanto, de manipular así una amistad y un matrimonio, ¿qué más sería capaz de hacer? Una duda horrible, un escalofrío helado, recorrió mi espalda. El accidente. ¿Fue realmente un accidente? ¿O la mano de Elena habría tenido algo que ver en ello? La idea me parecía monstruosa, pero la nueva información me obligaba a considerarla. Sabía que no podía quedarme con esta duda. Necesitaba investigar más a fondo, desenterrar la verdad completa, por más oscura que fuera. Carmen, con su culpa y su necesidad de redención, se ofreció a ayudarme. Juntas, empezaríamos a buscar, a indagar, a revisar cada detalle de aquel fatídico día. El miedo era inmenso, sí. Pero la sed de justicia, la necesidad de saber la verdad detrás de mi muerte y mi entierro en la memoria de los otros, era mucho mayor. Lo que encontraríamos, lo presentía, cambiaría el curso de todo. Con la confesión de Carmen resonando en mis oídos, una nueva y aterradora verdad se abría ante mí. No era solo traición, era algo mucho más oscuro. La imagen del accidente,
de la curva cerrada y los faros cegadores, ahora se mezclaba con una sospecha helada. Colóquese en esta situación. ¿Cómo reaccionaría al descubrir la verdadera cara de quien amó y de su mejor amiga? Esa pregunta me carcomía. Carmen y yo empezamos a investigar, con el corazón en un puño. Nuestra primera pista fue la pericia del accidente. Descubrimos que había sido superficial, apurada, casi como si hubieran querido cerrar el caso rápidamente, dada mi muerte. Eso solo avivó mis sospechas. ¿Por qué tanta prisa? Carmen, con su conocimiento de la ciudad y su audacia, me ayudó a rastrear a un viejo mecánico, don Roberto, que había trabajado para Javier de vez en cuando. Era un hombre mayor, de pocas palabras, que vivía en un barrio humilde a las afueras. Lo encontramos en su taller, entre herramientas viejas y el olor a aceite. Al principio, se mostró reticente a hablar. Pero Carmen, con una dulzura firme, le explicó mi historia, la injusticia. Sus ojos se ablandaron. Don Roberto, con la voz grave, finalmente habló. Recordaba el coche de Javier. Había hecho una revisión de rutina días antes del accidente. Y entonces, con un suspiro pesado, confesó que había encontrado una falla sospechosa en el sistema de frenos. Algo que parecía manipulado. La palabra me golpeó como un rayo. Manipulado. No fue un accidente. Fue un plan. El aire se me fue. Mi mente se negó a creerlo al principio, pero las piezas encajaban. La envidia de Elena, su ambición, sus manipulaciones. Todo cobraba un sentido macabro. ¿Elena? ¿Ella sería capaz de algo así? La posibilidad me aterraba, pero el testimonio del mecánico era demasiado claro. Javier, en su dolor y su ceguera por el nuevo amor, nunca sospechó la verdadera naturaleza de la mujer que lo había consolado. No podía quedarme callada. La justicia era ahora una necesidad imperiosa, no solo por mí, sino por la verdad. Mi corazón se endureció. La Elena que yo conocía, la amiga, había muerto mucho antes que yo. La confronté, con la voz temblorosa de rabia y dolor. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su rostro palideció, pero siguió negando, con una desesperación que no me convenció. Sus palabras sonaban huecas. El miedo en sus ojos era la confirmación que necesitaba. La señora Sofía, al enterarse de esta nueva y escalofriante revelación, no dudó. Isabela, me dijo, esto va más allá de una traición. Esto es un crimen. Debemos llevarlos ante la justicia. A ambos, hasta donde las pruebas nos lleven. Sentí un nudo en el estómago. La idea de exponer a la mujer que un día fue mi mejor amiga, y al hombre que fue mi gran amor, ante los ojos de la ley, era devastadora. Pero no había otro camino. La verdad, por fin, vería la luz. Y lo que eso significaría para sus vidas, y para la mía, estaba a punto de ser revelado. El final se acercaba, y yo estaba lista. El juicio fue un torbellino. Mi historia, la de Isabela, la mujer que regresó de la muerte, se convirtió en el centro de atención de todo el país. Los periódicos, la televisión, todos hablaban de ello. Era un circo mediático, pero yo no buscaba fama. Buscaba la verdad. Mi verdad. Sentada en el estrado, con la señora Sofía a mi lado, conté cada detalle, desde el despertar en el hospital hasta la revelación del diario y el testimonio de don Roberto. Javier me miraba, con los ojos llenos de una mezcla de vergüenza y dolor. Elena, por su parte, se negaba a aceptar la realidad, sus ojos desorbitados por el miedo. Las pruebas fueron irrefutables. El diario, mi caligrafía inconfundible, mis anotaciones sobre las actitudes de Elena y Javier antes del accidente. El testimonio de don Roberto, el mecánico, que explicó con detalles técnicos la manipulación en los frenos de mi coche. Las inconsistencias en las declaraciones de Elena, que se contradecían una y otra vez. Se puso de manifiesto no solo la traición amorosa, sino la frialdad con la que Elena había planeado mi desaparición. Fue entonces cuando Javier,
con el peso de la verdad cayendo sobre él, finalmente se quebró. Se levantó, con el rostro bañado en lágrimas, y confesó. Confesó su ceguera, su cobardía, cómo se dejó manipular por Elena en su momento de debilidad. Se dio cuenta de que no solo me había traicionado a mí, sino que había sido engañado por la mujer en la que había confiado. La teja de mentiras de Elena se desmoronó por completo. La jueza dictó sentencia. Elena fue condenada por fraude, conspiración, sí, por el intento de homicidio que llevó a mi muerte legal. Después del juicio, Javier me buscó. Me pidió perdón, con un arrepentimiento sincero en sus ojos. Habló de su dolor, de su soledad. Una parte de mí, esa parte que aún recordaba el amor que alguna vez nos unió, sintió compasión. Pero el abismo entre nosotros era demasiado grande, demasiado profundo. No era solo la traición, era la vida que me habían robado, la oportunidad de un futuro que se desvaneció. Le dije que lo perdonaba, sí. Pero que nuestro camino ya no era el mismo. Era una despedida. Dolorosa, pero necesaria. Y así, renací. No como la Isabela que fue, sino como una mujer más fuerte, más sabia, que había cruzado el umbral de la muerte y regresado para reclamar su vida. La justicia había sido hecha. El perdón, aunque difícil, me liberó. No de ellos, sino de mí misma, del rencor que podía consumirme. Encontré un nuevo propósito. Mi voz, esa que estuvo silenciada por tanto tiempo, ahora se alzaba para ayudar a otras mujeres que, como yo, habían sido víctimas de manipulaciones y traiciones. Mi historia, que una vez fue mi mayor dolor, se convirtió en mi mayor fuerza. No cuento esto para buscar perdón, lo hago porque ya es tarde para callar, pero nunca es tarde para sanar. Cada día es un regalo, una oportunidad para construir una vida auténtica, libre de las sombras del pasado. Aprendí que la verdadera libertad no está en olvidar, sino en perdonar y en encontrar la paz en uno mismo. Y así, con el corazón lleno de una paz que jamás creí posible, me desenterré de la memoria de los otros, y empecé a vivir mi propia y verdadera vida.